Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C700, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 41. La invitación del rey. Los miembros de la fuerza más fríos se mantuvieron rígidos ante la imponente figura de Negro. A pesar de sus años de servicio a uno de los seres más temidos del universo, se sintieron desconcertados por la imponente presencia que tenían ante ellos. Toji, completamente envuelto en el disfraz de Darth Vader que Piccolo había creado, se cernía sobre ellos como una sombra viviente. La respiración mecánica que acompañaba cada subida y bajada de su pecho resonaba en la reunión repentinamente silenciosa. Su capa se ondulaba ligeramente con la brisa, lo que aumentaba su apariencia de otro mundo. Salsa, el líder de piel azul, luchó por mantener la compostura. Había algo profundamente inquietante en esta figura oscura, algo que iba más allá de la mera intimidación física. El casco negro no revelaba nada del hombre debajo, la máscara inexpresiva reflejaba el rostro ansioso de Salsa hacia él. Era como si su mismo poder llenara el aire mismo y presionara sobre ellos. ¿Quién me busca y con qué propósito? La voz de Toji emergió a través del modulador, profunda y resonante, con el mismo timbre amenazador que el Lord Sith que emuló intencionalmente. Si vas a parecerte a Darth Vader, será mejor que actúes como él también. Es divertido y útil, cuando se trata de intimidación, probablemente también lo ayudaría con sus planes de gobierno. Salsa tragó saliva con fuerza, dándose cuenta de que este es el Toji Fusiguro por el que han sido enviados. Su cabello amarillo se balanceaba mientras se inclinaba más. Mi señor, somos el escuadrón de élite de la antigua fuerza enfriadora. Soy Salsa, y estos son mis camaradas, Dore y Ace. Hizo un gesto al gran guerrero de piel verde y al reptil que estaba a su lado. La voz mecánica cuestionó, el sonido de su respiración llenando la pausa entre palabras. Sí, mi señor, continuó Salsa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nuestro maestro anterior, Lord Kohler, lo ha sido, asesinado. Sus ojos parpadearon brevemente hacia todos, casi buscando quién era entre ellos. El rey Cole, gobernante del Imperio Frío, nos ha enviado un mensaje de gran importancia. La respiración mecánica continuó, constante e inquebrantable mientras Toji esperaba que continuara. Su majestad ha aprendido de la propia emperatriz que tú, Lord Toji, eres el padre del heredero del imperio. Salsa mantuvo la cabeza gacha mientras daba esta noticia. El rey Cold extiende su invitación personal a una reunión para discutir que te unas al imperio como el nuevo señor de la fuerza Kohler, supervisando los territorios previamente bajo el mando del señor Kohler. Un murmullo se extendió entre los combatientes Z reunidos. Kiki agarró a Megumi más cerca de su pecho, su expresión se oscureció por instinto protector. Toji miró a los alienígenas inclinándose, la máscara inexpresiva no traicionaba nada de sus pensamientos. Después de lo que pareció una eternidad de respirar, habló. Muy bien. Acepto la invitación del rey. La simple declaración confirmó su deseo y envió ondas de choque a través de la reunión. Los cazas Z estallaron en ruido. No puedes hablar en serio, exclamó Krillin. Obviamente es una trampa. Yamcha agregó. Toji, piensa en lo que estás haciendo. Bulma gritó. Toji levantó una sola mano enguantada y las protestas murieron instantáneamente. A pesar de ser nuevo en el grupo, a pesar de su juventud en comparación con la mayoría de ellos, su autoridad era absoluta. En momentos serios como este, impuso respeto sin esfuerzo. Porque él era el más fuerte. Sé lo que estoy haciendo, dijo simplemente, el modulador de voz le dio peso adicional a sus palabras. Se dio la vuelta y pasó junto a los miembros de la fuerza enfriadora que aún se inclinaban. Con un gesto sutil, levantó telequinéticamente a Megumi de los brazos de Kiki, rodeando al bebé en una burbuja protectora de ki que flotaba a su lado. El bebé gorgoteaba feliz ante la sensación de volar, manos diminutas que alcanzaban la energía brillante a su alrededor.
Vegeta, Nappa, llamó Toji sin volverse, sígueme. Los dos Saiyajin intercambiaron miradas confusas, vacilando. ¿A qué te refieres? Vegeta exigió, frunciendo el ceño. Toji medio girado, los ojos vacíos de la máscara de alguna manera transmitían decepción. ¿Lo has olvidado? Ustedes son mis súbditos. Eso no ha cambiado. Mientras su sonido de respiración continuaba llenando el silencio por un momento, continuó. Y Vegeta, ¿aceptaste ser mi futuro gran regente, no? ¿O estás volviendo a tu palabra? Los puños de Vegeta se apretaron a los lados, rechinando los dientes audiblemente. Pride luchó con indignación en su rostro antes de establecerse en una sombría aceptación. Bien, escupió, dando un paso adelante. Soy un hombre de palabra. Nappa lo siguió sin protestar, cayendo al paso detrás de su príncipe. Espera. Dos voces gritaron simultáneamente. Toji se volvió para ver a Goku y Bulma dando un paso adelante, mirándolos sorprendidos hablando al mismo tiempo. Yo también voy. Dijeron al unísono, luego se miraron confundidos. Las protestas fueron inmediatas y fuertes. Absolutamente no. Exclamó Kiki, dirigiendo su furia principalmente a Bulma. Es demasiado peligroso. No puedes hablar en serio, agregó Krillin, mirando a su viejo amigo con preocupación. Bulma, piensa en lo que estás diciendo, advirtió el maestro Roshi, sus gafas de sol deslizándose por su nariz mientras negaba con la cabeza. Bulma se mantuvo firme, con las manos en las caderas. Quiero ver cuán avanzado es este imperio para todos. No tuve oportunidad la última vez. Estaré perfectamente a salvo con Toji allí, respondió ella. Además, soy la persona más inteligente aquí además de mi padre. Si se trata de negociaciones o tecnología, no hay nadie mejor calificado. Toji consideró su argumento, luego se volvió hacia Goku. ¿Y tú? Tu caso es más complicado. Inclinó ligeramente la cabeza. Mataste a Cooler, el hijo mayor del rey Cole. Ante esta declaración, los tres miembros de la Fuerza Fría no pudieron ocultar sus reacciones, dándose cuenta finalmente de que el guerrero dorado era él. El odio brilló en sus rasgos, sus firmas de ki brillando con rabia apenas contenida antes de que lograran recomponerse nuevamente. Su odio por Goku era palpable para cualquiera con la capacidad de sentir energía. Goku, aparentemente indiferente a su animosidad, simplemente colocó sus manos en sus caderas y sonrió con confianza. Vengo por el músculo extra. Toji ha considerado ambas peticiones. Muy bien, finalmente estuvo de acuerdo. Ambos pueden acompañarnos. Salsa dio un paso adelante, su compostura se agrietó ligeramente. Mi señor, si puedo, comenzó, con su acento engrosado por el estrés, llevar al asesino de Lord Cooler a la capital imperial sería imprudente. Toji se volvió hacia el guerrero de piel azul, mirándolo fijamente durante un largo momento. Al ver que era por una preocupación genuina, decidió perdonarlo contradiciéndolo esta vez. Siento tu preocupación, Salsa. Es innecesario. Sé lo que estoy haciendo. Pero mi señor, insistió Salsa, dudo que el rey frío, sus palabras se interrumpieron abruptamente mientras sus manos volaban hacia su garganta. Una fuerza invisible se había cerrado alrededor de su tráquea, levantándolo varios centímetros del suelo. La mano de Toji estaba ligeramente levantada, los dedos rizados en un agarre suelto. Encuentro tu falta de fe, inquietante, afirmó Toji. Después de unos segundos, soltó su agarre telequinético, permitiendo que Salsa se arrodillara, jadeando por aire. Por el rabillo del ojo, Toji, cuyo foco había estado en Gohan, captó su reacción. Puro asombro, como si Toji acabara de colgar la luna en el cielo. Piccolo, parado detrás del niño, se burló internamente. El namekiano no fue engañado. Reconoció que Toji había usado la insubordinación de Salsa como una oportunidad para impresionar al niño, habiendo sido obligado a ver las películas con él por Gohan. Presumí, pensó Piccolo, aunque su tono mental transmitía más diversión que malicia. Dore, el enorme guerrero de piel verde, dio un paso vacilante después de ayudar a Salsa a ponerse de pie. Señor Toji, comenzó, con su voz profunda retumbando con deferencia, si estas personas van a acompañarte, necesitarán la armadura adecuada. ¿Armadura? Toji cuestionó. Sí, mi señor, explicó Dore.
En el imperio, aquellos que acompañan a un señor sin armadura tradicional son vistos como iguales en autoridad. Para su primera aparición en la capital imperial, lo haría, socava tu estatus. Todos se volvieron hacia Piccolo, quien le devolvió la mirada confundido antes de darse cuenta en su rostro. ¿Por qué todos me miran? Él exigió, aunque ya sabía la respuesta. Después de un momento, suspiró pesadamente. Bien. Con visible molestia, Piccolo señaló a Goku y Bulma. Un rayo de luz salió disparado de las yemas de sus dedos, envolviéndolos a ambos. Cuando se desvaneció, sus apariencias se transformaron por completo. El poderoso armazón de Goku ahora estaba envuelto en una armadura de batalla Saiyajin tradicional idéntica a la que una vez había usado su hermano Raditz. Era una placa pectoral marrón y negra con prominentes hombreras. Debajo de la armadura, un traje de compresión negro cubría sus brazos y piernas, con muñequeras blancas y botas Saiyajin blancas con puntas doradas. Sin su característico ji naranja, los rasgos faciales de Goku parecían más nítidos, más parecidos a Saiyajin. Solo sus ojos permanecieron sin cambios, aún con su dulzura característica. La propia Bulma ahora usaba una armadura Saiyajin real inspirada en la de Vegeta, una placa blanca en el pecho con detalles dorados. Debajo de la armadura, un traje ajustado de color azul real la cubría desde el cuello hasta los tobillos, complementado con guantes blancos y botas a juego. Su cabello azul estaba peinado en una práctica coleta alta. Goku examinó su nuevo atuendo con sentimientos encontrados. Se siente raro, admitió, aunque apreció lo liviana que era la armadura en comparación con su apariencia. Me trae malos recuerdos. Bulma, por otro lado, parecía complácida con su aspecto. No está mal, comentó, examinando la artesanía de la armadura. Funcional y con estilo. Si ya habéis terminado, gruñó Vegeta, ya avanzando hacia el barco, terminemos con esto. La despedida fue breve pero emotiva. Kiki extrajo promesas de Goku de mantenerse a salvo y regresar rápidamente. El Dr. Brief ofreció asesoramiento técnico a Bulma sobre la documentación de cualquier tecnología avanzada que pudiera encontrar. Gohan abrazó a su padre con fuerza, tratando de parecer valiente a pesar de su obvia preocupación. Mientras se preparaban para partir, Toji dirigió la procesión hacia el barco, Megumi flotando felizmente a su lado en su burbuja de ki. Vegeta y Nappa los siguieron, con Salsa, Neis y Dore manteniendo una distancia respetuosa detrás de ellos. Goku llevó a Bulma al estilo princesa mientras volaban, su armadura brillando a la luz del sol. La enorme nave espacial los empequeñeció a medida que se acercaban. Su diseño elegante y depredador hablaba tanto de velocidad como de potencia, una embarcación digna de una flota imperial. La alfombra roja se extendía desde la rampa mientras descendían sobre ella y caminaban por ella hacia el barco. En el interior del barco combinaba con su impresionante exterior. Los pasillos de metal pulido conducían a un puente de mando central donde los miembros de la tripulación trabajaban en varias estaciones, cada uno arrodillado cuando Toji pasaba. Él estaba a la vanguardia lo suficientemente claro como para ser el nuevo señor. Ponga rumbo a la capital imperial, instruyó Salsa al piloto, quien inmediatamente inició la secuencia de lanzamiento. Mientras los motores zumbaban a la vida, Toji se movió a la ventana principal, cruzando los brazos mientras veía cómo la Tierra se hacía más pequeña debajo de ellos. La burbuja de Megumi flotaba a su lado, el bebé aparentemente fascinado por las estrellas que emergían en la oscuridad del espacio, habiendo perdido de verlas desde su primer vuelo hacia la Tierra. Detrás de él, el grupo se había reunido en la sala central de reuniones del barco. Bulma, ahora asumiendo plenamente su papel, se sentó a la cabecera de la mesa frente al asiento vacío de Toji, con su armadura brillando bajo las luces del techo. Está bien, comenzó, antes de que lleguemos, quiero saberlo todo. ¿A qué nos dirigimos exactamente? Salsa, Neis y Dore intercambiaron miradas, claramente incómodas con el interrogatorio pero poco dispuestas a negarse después de la exhibición anterior de Toji. La capital imperial no es un solo planeta, explicó Salsa, con su acento más pronunciado bajo estrés. Es un sistema de 7 planetas orbitando una estrella azul masiva, cada uno de los cuales cumple una función específica en el imperio. 7 planetas. Eso es mucho. Los ojos de Bulma se abrieron de par en par. ¿Para qué se usan?
El primero es para entrenamiento militar, retumbó Dore, su voz profunda se extendió fácilmente por la mesa. La segunda alberga instalaciones de investigación. El tercero contiene resorts de lujo para la élite. ¿Y los demás? Vegeta exigió, inclinándose hacia adelante. A pesar de haber servido a Freezer durante décadas, nunca se le había permitido visitar la capital imperial. Administración, producción de alimentos, manufactura y el mundo del trono, continuó Salsa. El mundo trono orbita más cerca de la estrella, lo que lo convierte en el más seguro y difícil de acercarse. ¿Qué pasa con las defensas?, preguntó Nappa, sorprendiendo a todos con su pregunta táctica. ¿Qué tan fuertemente vigilado está este sistema? La ubicación más fuertemente defendida del universo, Ciceoneis, hablando por primera vez. Sus rasgos reptiles se contorsionaron en lo que podría haber sido orgullo. Sistemas de defensa automatizados, escudos planetarios y la sede de la flota imperial. Y hacia ahí nos dirigimos. Dijo Goku, todavía alegre, e incluso un poco emocionado a pesar de todo. Sí, confirmó Salsa. Directamente al mundo del trono. ¿Y el propio Rey Cold? Vegeta presionó, su conocimiento del ex emperador se limitó a rumores y menciones ocasionales de Freezer. ¿Qué deberíamos esperar? Los tres miembros de la fuerza enfriadora se tensaron visiblemente ante la pregunta. Su majestad lo es, formidable, respondió finalmente Salsa, eligiendo sus palabras con extremo cuidado. Quizás incluso más poderoso que cualquiera de sus hijos, aunque rara vez demuestra su poder directamente. ¿Es realmente más fuerte de lo que era Cooler?, preguntó Goku sin rodeos. El enorme puño de Dore se apretó ante la mención casual de su maestro caído por parte de su asesino, pero se controló a sí mismo. Lord Cooler era el mayor, pero la emperatriz nació con mayor poder natural. Rey Cold, estimado Lord Cooler, lo supera a ambos. ¿Por cuánto?, preguntó Bulma, su mente científica buscaba cuantificación. Nadie lo sabe, admitió Salsa. Ni siquiera Lord Cooler podía adivinar. Su majestad nunca se ha visto obligado a revelar toda su fuerza. La expresión de Vegeta se oscureció. ¿Qué pasa con la situación política? Con Cooler muerto y Freezer, indispuesto, ¿quién comanda el imperio ahora? King Cold ha asumido temporalmente el control directo, explicó Salsa. Pero el imperio es vasto. Más del 70% del universo conocido. No puede ser manejado por un ser indefinidamente. Por eso quiere a Toji, conjeturó Bulma. Para llenar el vacío de poder. Precisamente, asintió Salsa. El heredero debe tener una figura paterna de fortaleza apropiada. El heredero. Nappa se inclinó hacia adelante, su enorme estructura hizo crujir la silla reforzada. ¿Te refieres al bebé? Megumi. Sí, confirmó Neis, asegurándose internamente de recordar el nombre del bebé. El hijo de la emperatriz y señor Toji representa la continuación de la dinastía fría. Tales linajes son sagrados en la cultura imperial. ¿Y qué hay de la emperatriz misma?, preguntó Bulma, su tono cuidadosamente neutral. ¿Dónde está ella ahora? En la capital imperial, respondió Dore. Ella regresó hace varios días, causando un gran revuelo. Su nueva forma era, inesperado. ¿Nueva forma? Goku se animó con esto. ¿Te refieres a su transformación? La familia real puede transformarse para controlar su poder, como debes saber. Explicó Salsa, con un poco de dureza al final. La emperatriz ha revelado una quinta forma, algo previamente desconocido. Ella dice que es su verdadera apariencia. Y ella es mujer, agregó Nappa innecesariamente. Todavía no puedo creer que nunca lo supiéramos. Pocos lo hicieron, dijo Salsa. Era un secreto muy bien guardado, conocido solo por la familia real y sus asesores de mayor confianza. ¿Qué tipo de recepción deberíamos esperar? ¿Quién deberíamos esperar que esté allí?, preguntó Vegeta, su mente ya estaba planeando contingencias. No temía a los débiles, pero podían ser una molestia. En una batalla de alto nivel, si lucharan contra Cold y Freezer, incluso la más mínima distracción podría ser fatal. ¿Seremos bienvenidos o vistos con sospecha? Los que asistirán son, secreto, incluso para nosotros.
Es convencional para su protección como los regentes de más alto rango en el imperio, que sus identidades se oculten a cualquiera que no sea parte de la familia real, actuando a través de representantes que ellos mismos no conocen sus verdaderas caras. Explicó Salsa. Los ojos de Vegeta se entrecerraron. Convencional implicaba que en casos no convencionales esas identidades eran conocidas. Él interrogará a este monstruo azul más tarde para obtener más información al respecto. El señor Toji será bienvenido como corresponde al padre del heredero, continuó Salsa, asegurándoles. Ustedes, como sus súbditos cercanos, recibirán el debido respeto. Su mirada se dirigió a Goku, endureciéndose ligeramente. El asesino de Lord Kohler, sin embargo, estará bajo mi protección, interrumpió la voz de Toji desde la puerta. Se quedó de pie con los brazos cruzados, la burbuja de Megumi flotando a su lado. Cualquiera que lo amenace me responde. Los miembros de Fuerza Más Fríos cayeron inmediatamente a una rodilla. Sí, mi señor, corearon. ¿Qué pasa con los arreglos de vivienda? Bulma continuó, aparentemente imperturbable por la dramática entrada de Toji. ¿Dónde nos quedaremos? El Palacio Imperial tiene habitaciones para invitados para dignatarios visitantes, explicó Salsa mientras se levantaba. Aunque imagino que al señor Toji se le ofrecerá residencia permanente en el ala real, cerca de las cámaras de la emperatriz. ¿Y el bebé? Preguntó Goku, haciendo muecas a Megumi a través de la burbuja de ki, ganándose risas encantadas del bebé. Él también tiene su propia habitación. El heredero tendrá una suite completa, confirmó Neis. Con asistentes, guardias y tutores apropiados para su puesto. ¿Tutores? Bulma cuestionó conmocionada. Apenas tiene una semana. El desarrollo de los demonios del frío se acelera en comparación con la mayoría de las especies, explicó Dore. Dentro de unos meses, comenzará a hablar y caminar. Dentro de un año, requerirá una educación acorde con su estatus. Finalmente, alguna información que realmente me puede importar en este momento, pensó Toji para sí mismo. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar a la capital? Preguntó Toji, su voz interrumpiendo la conversación. Una semana, mi señor, respondió Salsa rápidamente. Esta nave es la más rápida del imperio. Lord Kohler siempre valoró la velocidad por encima de todo. ¿Y qué pasa con la comunicación? Bulma presionó. ¿Podemos contactar con la Tierra durante el viaje? El barco está equipado con sistemas de comunicación de largo alcance, confirmó Salsa. Aunque las transmisiones pueden experimentar retrasos en tales distancias. Una última pregunta, dijo Vegeta, con expresión seria. ¿Qué pasa si rechazamos esto? Invitación. Si nos diéramos la vuelta y volviéramos a la Tierra. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Los tres miembros de la fuerza enfriadora intercambiaron miradas incómodas. Eso sería imprudente, Salsa finalmente respondió, su voz apenas por encima de un susurro. King Cold no está acostumbrado a que lo rechacen. Si el heredero y su padre no aparecen como se les pide, su majestad podría tomar acción personal. Él vendría a la Tierra, tradujo Toji, su respiración mecánica llenando el silencio que siguió. Sí, confirmó Salsa con tristeza. Y a diferencia de sus hijos, King Cold nunca ha sido conocido por la moderación cuando está disgustado. Siguió el silencio. Bueno, entonces, Bulma rompió la tensión con alegría forzada, supongo que será mejor que nos pongamos cómodos para el viaje. Se ha iniciado el ciclo nocturno, anunció Salsa, claramente aliviado de cambiar de tema. Te mostraré tus aposentos. Se les deben dar las mejores comodidades, instruyó Toji, sin permitir argumentos. En mi jerarquía, te superan a ti y a tus hombres. La expresión de Salsa se tensó momentáneamente antes de suavizarse en deferencia practicada. Por supuesto, mi señor. Por favor, sígueme, instruyó a Bulma, Vegeta, Goku y Nappa. Mientras desaparecían por el pasillo, Toji permaneció en la ventana panorámica, con la burbuja de Megumi flotando suavemente a su lado. La respiración mecánica de su casco llenó el silencio mientras las estrellas pasaban por delante, la Tierra ahora solo una mota azul distante detrás de ellas. Iban de camino al corazón del Imperio Frío. Él podía sentirla incluso desde aquí, la ha estado sintiendo desde que se fue, sin dejarla salir de su constante conciencia.
Pronto se volverá a encontrar con ella. Toji apretó el brazo ante el pensamiento. Antes de lo esperado. Murmuró para sí mismo. Capítulo 42. La fría verdad. Las estrellas brillaban como joyas distantes a través de la infinita negrura del espacio, visibles a través del techo abierto del observatorio imperial. La enorme cámara, lo suficientemente grande como para albergar un pequeño acorazado, sirvió como la sala del trono privada de Freser, un lugar donde podía contemplar el imperio que se extendía por el 70% del universo conocido. Su trono, tallado en un material parecido a la obsidiana pero mucho más antiguo y valioso, se sentó sobre un estrado elevado en el centro de la habitación. A su alrededor, pantallas holográficas parpadeaban con información en tiempo real de varios sectores de su dominio. Informes de recursos, movimientos militares, avances científicos, todo fluyendo como afluentes hacia el río de su conciencia. Freser estaba perfectamente quieto, su cabello blanco caía en cascada por sus hombros, sus ojos violetas fijos en las estrellas de arriba. Ella tocó distraídamente el costado de su cuello donde Toji la había estrangulado durante su encuentro final. El recuerdo trajo furia y algo más, algo que ella se negó a nombrar. Las emociones conflictivas que la habían atormentado desde que dejó el planeta selvático parecían intensificarse cada día que pasaba. ¿Cómo podría dejar que esto sucediera? Murmuró hacia la cámara vacía, su voz resonando suavemente. Soy Freser, emperatriz del universo. No siento esto. Sin embargo, ella lo sintió. Sintió rabia por su propia debilidad. Sintió confusión por el extraño vacío que había seguido a su partida de Toji y su hijo. Ella sintió añoranza. La admisión, incluso para ella misma, fue casi físicamente dolorosa. Las estrellas de arriba parecían burlarse de su indecisión, su eterna constancia resaltaba su reciente caos emocional. Habían sido testigos de sus conquistas en innumerables mundos, habían iluminado la destrucción de civilizaciones enteras a sus órdenes. Ahora veían cómo luchaba con algo tan primitivo como el apego. Patético, siseó, con la cola azotando el costado del trono. ¿Qué es patético, hija? La voz profunda y culta la sobresaltó, aunque no permitió que se mostrara ninguna reacción visible. El rey Cold había entrado en silencio, su forma masiva de alguna manera se movía con perfecta gracia a pesar de su imponente estatura. Con casi 9 pies de altura, dominaba incluso el espacioso observatorio, con su bioarmadura pulida brillando a la luz de las estrellas. Padre, reconoció Freser, enderezándose en su trono. No te escuché entrar. Cold avanzó, sus pasos deliberadamente audibles ahora. Estabas sumido en tus pensamientos. El observatorio siempre ha sido tu refugio cuando tenías problemas, incluso cuando eras niño. Un niño en edad eso es. Él se unió a ella, de pie junto al trono y mirando las estrellas. Su presencia llenó la enorme habitación, de alguna manera haciéndola sentir más pequeña de lo que es. ¿Recuerdas?, continuó, con la voz más suave de lo que cabría esperar de una figura tan imponente, cómo solías nombrar las constelaciones. Creaste mitologías enteras para ellos. Cuentos de conquista y gloria. Fantasías infantiles, descartó Freser, aunque el recuerdo despertó algo dentro de ella. Quizás, admitió Cold. Sin embargo, incluso entonces, tu imaginación superó a la de tu hermano. Kohler solo vio posiciones estratégicas y oportunidades de recursos. Lo viste, posibilidades. Pasó un momento de silencio entre ellos, no incómodo pero lleno de palabras y pensamientos tácitos. Cold lo rompió preguntando, ¿están completos los preparativos para la llegada de Toji Fusiguro? La cola de Freser se movió, una sutil indicación que no escapó a la atención de su padre. El personal del palacio ha sido instruido. Se han preparado cuartos en el ala real, tal como solicitó. ¿Y las acomodaciones del heredero? Se ha establecido una guardería junto a las habitaciones del padre, respondió Freser con tersura. Los tutores y asistentes han sido seleccionados entre nuestros sujetos más leales. Cold asintió, satisfecho. Excelente. ¿Y qué hay de tus propios preparativos, hija? ¿Cómo saludarás al padre de tu hijo? No tengo nada que decirle, dijo Freser fríamente. No. Cold levantó una ceja. Después de compartir un mes en un mundo lejano, después de crear vida juntos, después de abandonarlos a los dos.
Fraser se levantó de su trono, moviéndose hacia el borde del observatorio donde el suelo se encontraba con el aire libre. No abandoné a nadie. Simplemente volví al lugar que me correspondía. Y los dejó morir. Él es perfectamente capaz de sobrevivir, espetó Fraser. Como bien sabes, dada tu insistencia en traerlo aquí. Colt estudió la postura rígida de su hija, notando la tensión en sus hombros. ¿Por qué huiste, Fraser? No es propio de ti huir de nada. No huí, insistió, con la voz peligrosamente baja. Hice una retirada estratégica para reevaluar la situación. ¿Es así como lo estamos llamando ahora? Los labios de Colt se curvaron en una pequeña sonrisa. Muy bien. ¿Has completado tu reevaluación estratégica? Fraser se volvió bruscamente, cambiando de tema. La rebelión arcturiana ha sido reprimida. Su liderazgo ha sido ejecutado públicamente como usted ordenó. El cuadrante oriental reporta un aumento del 12% en la extracción de recursos este ciclo. Colt permitió la desviación, moviéndose para examinar una de las pantallas holográficas. Impresionante. ¿Y qué hay del nuevo corredor hiperespacial a través del sector Cygnus? Ha comenzado la construcción. La mano de obra esclava llegó hace 3 días. El trabajo avanza a tiempo. Continuaron discutiendo asuntos administrativos durante varios minutos, dirigiendo sutilmente la conversación hacia asuntos personales. El niño, Megumi, creo que su nombre proviene de los informes de Salsa, ¿verdad? Ante esta pregunta, los ojos de Fraser se entrecerraron por un instante, no sabía si le gustaba el nombre. Bendición, parece que Toji ha llamado a su hijo, se enteró en la base de datos de los idiomas de la Tierra. Colt rompió sus pensamientos mientras él continuaba hablando. El niño representa algo sin precedentes en nuestra historia. Fraser se tensó. ¿A qué te refieres? Un híbrido de nuestra especie nunca antes había existido, explicó Colt, su curiosidad científica evidente. Las implicaciones genéticas son fascinantes. Manifestará habilidades de transformación. Heredará tu nivel de poder natural o se desarrollará más gradualmente como un humano. Él no es un experimento, interrumpió Fraser, sorprendiéndose a sí misma con la vehemencia en su voz. Los ojos de Colt se entrecerraron ligeramente, aunque su expresión seguía siendo agradable. Por supuesto que no. Él es familia. La sangre fría de la dinastía fluye por sus venas, independientemente de su naturaleza híbrida. Fraser estudió a su padre, notando el genuino interés en su voz cuando hablaba de Megumi. Le inquietaba esta aparente preocupación por la familia que parecía tan reñida con otros aspectos de su carácter. ¿Por qué parece que no te importa la muerte de Kohler? Preguntó de repente, con tono acusatorio. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, audaz y peligrosa. La expresión de Colt no cambió, pero la temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. ¿Qué te hace pensar que no me importa? Preguntó en voz baja. No lo has mencionado ni una vez desde que regresé, presionó Fraser, envalentonado por la reacción tranquila de su padre. Tu hijo mayor está muerto, asesinado por un mono, y actúas como si nada hubiera pasado. No es que a mí mismo me importara mucho Kohler, pero todo esto, toda su charla sobre la familia por encima de todo, suena vacío cuando no muestra dolor por su propio hijo. Colt se movió para pararse directamente frente al paisaje estelar, su silueta enorme contra el telón de fondo del espacio. Durante un largo momento, no dijo nada, con la cola moviéndose lentamente detrás de él. La muerte, dijo finalmente, con voz contemplativa, no es lo que la mayoría de los seres creen que es. Fraser frunció el ceño. ¿A qué te refieres? En mi larga vida, continuó Colt, he estudiado muchas cosas. Textos antiguos de civilizaciones extintas hace mucho tiempo. Prácticas religiosas de especies que hemos conquistado. Principios científicos más allá de lo que nuestros propios investigadores se atreven a explorar. Él se volvió hacia ella, con expresión seria. La muerte no es un final, hija. Es simplemente una transición a otro estado de existencia. Fraser lo miró, genuinamente sorprendido. ¿Crees en una vida futura? ¿En almas? No me limito a creer, respondió Colt con absoluta certeza. Lo sé. El alma continúa. El cuerpo no es más que un recipiente, temporal y reemplazable. Fraser nunca había escuchado a su padre hablar de esta manera.
Aunque ella misma creía en alguna forma de vida futura, habiendo escuchado suficientes relatos consistentes de mundos conquistados para aceptar su probabilidad, especialmente con la existencia de las esferas del dragón, no esperaba tales opiniones filosóficas de él. ¿Es por eso que no lloras más frío? Ella preguntó. ¿Por qué crees que todavía existe en alguna parte? La muerte de Kohler hizo una pausa fría, eligiendo sus palabras con cuidado, una lección necesaria. Uno que necesitaba experimentar. Los ojos de Fraser se abrieron. Hablas como si lo hubieras planeado. No planeado, corrigió Cole. Anticipado. La arrogancia de tu hermano había crecido sin control durante demasiado tiempo. Necesitaba comprender las consecuencias de subestimar a sus oponentes. Así que simplemente lo dejaste morir. La voz de Fraser se elevó ligeramente. Para una lección, le dejé enfrentar las consecuencias naturales de sus elecciones, respondió Colt con calma. Como lo haría por ti, si cometes errores similares. La forma casual en que habló sobre la muerte de Kohler perturbó profundamente a Fraser. Hacía frío, desapegado, incluso para sus estándares. Kohler y ella habían planeado matarse eventualmente, sin ocultar este hecho, pero aún así fue impulsado con respeto y pasión. Su padre hablaba como si Kohler fuera intrascendente, un insecto que necesitaba aprender su lugar. Solo admítelo, dijo, endureciendo la voz. Realmente no te preocupas por ninguno de los dos. Solo somos extensiones de ti mismo, herramientas para tu dinastía. Ella dio un paso más cerca, envalentonada por su creciente ira. Si alguno de nosotros alguna vez hubiera amenazado realmente tu poder, nos habrías eliminado sin dudarlo. Toda esta charla sobre la familia es simplemente retórica conveniente para mantener el control. Colt se apartó de las estrellas para mirarla directamente, su expresión ilegible. Cuando habló, su voz era tranquila. Si el poder fuera mi única preocupación, hija, ni tú ni tu hermano habrían pasado de tu primer aliento. Fraser parpadeó, confundido. ¿A qué te refieres? Naciste con un nivel de poder de 120 millones, dijo Colt con naturalidad. Más genial con 90 millones. ¿Sabes cuál era mi nivel de potencia al nacer? Cuando Fraser no respondió, continuó. 70 millones. Mis dos hijos nacieron más fuertes que yo. La revelación sorprendió a Fraser. Ella siempre había asumido que la fuerza natural de su padre excedía a la suya o era al menos igual a la de ella, que su posición en la cima de su jerarquía era el orden natural. Pero tu nivel de poder vegan, ella comenzó. Son 120 millones según los registros oficiales, terminó en frío para ella. Lo mismo que el tuyo al nacer. La mente de Fraser se aceleró. Si Colt había nacido más débil que sus dos hijos, ¿cómo había mantenido el dominio? La respuesta era obvia, pero tan contraria al comportamiento normal de su especie, que ella nunca la había considerado. Te has entrenado, susurró, el concepto casi ajeno a ella. Su especie dependía del poder natural, no de la fuerza desarrollada. El entrenamiento era para seres inferiores que necesitaban compensar la debilidad innata. Por eso despreciaba tanto a Kohler antes. Colt no confirmó ni negó esto, pero su leve sonrisa lo decía todo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Si su padre se había entrenado lo suficiente como para igualar su nivel de poder de nacimiento, ¿cuál era su verdadera fuerza después de siglos de existencia? ¿Cuánto había ocultado a todos, incluidos sus propios hijos? Déjame contarte una historia, dijo Colt, moviéndose para sentarse en una silla que se materializó desde el suelo a su orden silenciosa. Sobre mi encuentro con Lord Bills. Los ojos de Fraser se abrieron. Ella había conocido al dios de la destrucción una vez, brevemente, y el recuerdo de su mera presencia todavía la perseguía. Yo era joven, comenzó Colt, con los ojos distantes de la memoria. Quizás un siglo después de mis conquistas. Ya había establecido el dominio sobre varias galaxias y me creía invencible. La escena cambió en la mente de Fraser cuando las palabras de su padre pintaron la imagen. Un rey más joven, frío, arrogante y poderoso, de pie ante la deidad felina en un mundo ahora olvidado. Lo desafié, continuó Colt, un indicio de autodesprecio en su tono. ¿Te lo imaginas? De hecho, creía que podía derrotar a un dios de la destrucción. ¿Qué pasó? Preguntó Fraser, a pesar de sí misma.
Ni siquiera se puso de pie, respondió Colt, con la voz entrecortada por el recuerdo. Permaneció sentado, comiendo un manjar de ese mundo, y con un solo dedo, Colt levantó su propio dedo índice en demostración, me puso de rodillas. No podía respirar, no podía moverme. Mi poder no significaba nada. Fraser nunca había escuchado esta historia antes. Ella había asumido que la deferencia de su padre hacia Bills era simplemente una comprensión intelectual de la fuerza y nada más. No es que realmente haya experimentado las consecuencias de enfrentarlo. Cuando finalmente me liberó, continuó Colt, dijo algo que nunca he olvidado. El poder sin conocimiento es como un barco sin timón, impresionante pero, en última instancia, sin dirección. La expresión de Colt se hizo más intensa. Ese día cambió todo para mí. Me di cuenta de que había seres en este universo que podían amenazar incluso a nuestras fuerzas familiares más allá de nuestra comprensión. Mi búsqueda de fuerza, de conocimiento, de expansión, todo tiene un propósito. Garantizar que la dinastía fría sobreviva a lo que venga. ¿Es por eso que quieres a Toji?, preguntó Fraser. ¿Otra pieza poderosa para tu colección? Él es el padre de mi nieto, respondió Colt simplemente. Y posee un potencial igual al tuyo. Tal fortaleza debería ser parte de nuestra familia, no oponerse a ella. ¿Y si no lo quiero?, Fraser desafió. Entonces esa es tu voluntad, pero él seguirá aquí. Aún así te casarás con él, dijo Colt encogiéndose de hombros. El niño también se criará aquí, como corresponde a su herencia. Si participa en esa recaudación, depende de usted. Fraser se dio la vuelta, sin estar dispuesto a enfrentarse a él por sus palabras, sabiendo que hacer eso era inútil. Después de un momento, hizo la pregunta que se había estado formando en su mente desde el comienzo de su conversación. Si la muerte es simplemente una transición, como afirmas, ¿por qué importa si la dinastía fría sobrevive? ¿Por qué construir un imperio que abarque galaxias si todos somos justos? Temporal. La sonrisa de Colt se profundizó, como si finalmente hubiera hecho la pregunta correcta. Porque, hija mía, con suficiente poder y conocimiento, las barreras entre la vida y la muerte pierden sentido. Fraser lo miró fijamente, sin comprender. Hay textos, explicó Colt, antiguos sin medida, que hablan de seres que podrían atravesar los reinos de los vivos y los muertos a voluntad. ¿Quién podría restaurar la vida o tomarla con la misma facilidad? ¿Crees que existieron tales seres?, preguntó Fraser con escepticismo. Creo que esos seres pueden volver a existir, respondió Colt con absoluta convicción. Ese es el destino final de la dinastía fría. Trascender el concepto mismo de mortalidad. ¿Es eso lo que quieres decir con una lección necesaria?, preguntó Fraser, comenzando a entender. ¿Porque ves su muerte como temporal? Precisamente, asintió Colt. Tengo la intención de dejarlo permanecer en el infierno por un tiempo, para ganar perspectiva, para aprender humildad. Eventualmente, cuando sea el momento adecuado, él volverá a nosotros. Hablas de la resurrección como si fuera una certeza, dijo Fraser, perturbado e intrigado por la discusión casual de su padre sobre tales poderes. ¿Es por eso que no le importaban las esferas del dragón y no las mencionó ni una sola vez? Se veía a sí mismo por encima de ellos en capacidad. Con suficiente poder, hija, todo es posible, respondió Colt. Incluso los dioses deben seguir ciertas reglas. Pero aquellos que trascienden la divinidad hacen las reglas. Fraser se dio cuenta de que las ambiciones de su padre se extendían mucho más allá de la mera conquista galáctica. El Imperio Frío no era el objetivo final, era simplemente un paso hacia algo mucho mayor. Ahora, dijo Colt, cambiando su tono a uno de inesperada gentileza, dime qué temes realmente de tus sentimientos por Toji y tu hijo. La pregunta tomó a Fraser completamente desprevenido. No tengo afraid, no tengo miedo de nada, balbuceó, maldiciéndose a sí misma por la debilidad momentánea. Colt la estudió, su mirada penetrando. A lo largo de tu vida, Fraser, has destruido lo que no podías controlar. Planetas, especies, individuos. Si representaban incertidumbre o resistencia, los eliminabas. Se levantó de su asiento, acercándose. Tus sentimientos por Toji y el niño representan algo que no puedes dominar ni entender. En lugar de enfrentar esta incertidumbre, huiste.
Eso es absurdo, espetó Freser, pero las palabras carecían de convicción. ¿Lo es? Preguntó Colt en voz baja. Tú, que nunca has huido de ninguna batalla, que te has enfrentado a tontos considerados dioses por otros sin inmutarte, fuiste de tu esposo y un bebé. No porque amenazaran tu vida, sino porque amenazaron tu comprensión de ti mismo. Freser quiso negarlo, pero descubrió que no podía. La verdad en las palabras de su padre golpeó demasiado profundamente. Colt le puso una enorme mano en el hombro, un raro gesto físico entre ellos. El amor no es debilidad, hija. Es un tipo diferente de fuerza cuando se canaliza adecuadamente. Freser retrocedió ante la palabra amor, sacudiendo la cabeza con vehemencia. Yo nunca te he prohibido amar a tu propio hijo, continuó Colt como si no hubiera hablado. Ni un marido digno de ti. Mis advertencias contra el sentimiento siempre fueron sobre los débiles, aquellos que te agotarían, te usarían, te frenarían. Parásitos. Pero la familia, la verdadera familia, con un poder comparable al nuestro, eso es diferente. Antes de que Freser pudiera responder, las puertas de la cámara se abrieron. Entró un asistente de palacio, inclinándose profundamente antes de hablar. Majestades. La nave que transportaba al señor Toji ha entrado en el sistema. Solicitan autorización de aterrizaje en la bahía de atraque del palacio. Colt asintió, aparentemente complacido. Prepare el salón de recepción formal. Notifique a la Guardia Imperial y a los asistentes reales. Cuando el asistente se fue, Colt se volvió hacia su hija. Elijas lo que elijas, recuerda esto. El niño tiene sangre fría de dinastía y será criado en consecuencia. Él conocerá su herencia, su poder, su destino. Y tu marido será tu marido. Se movió hacia la salida, su enorme figura recortada contra la luz de las estrellas. Tengo la intención de darle la bienvenida a Toji como el padre de mi nieto. Tienes hasta su llegada para decidir si lo harás, desempeñando voluntariamente tu papel en su futuro. Con eso, se fue, dejando a Freser a solas con las estrellas y sus pensamientos. Permaneció en el observatorio después de que su padre se fuera, moviéndose hasta el borde mismo del techo abierto. Desde este punto de vista, podía ver el barco que se acercaba, un barco elegante con la insignia de la antigua fuerza enfriadora. En algún lugar de ese barco estaba Toji, y con él, su hijo. El pensamiento envió una oleada de emociones conflictivas a través de ella. Orgullo, miedo, ira, añoranza. Ella sacudió la cabeza y volvió a su asiento. Ella cerró los ojos, queriendo escapar de todo esto a través de la dicha del sueño.